Los 10 asesinos más peligrosos. A veces me pregunto si un asesino nace o se hace. Sin duda la mente puede enfermar y cualquier persona puede cometer un acto que afecte la vida de otro. Pero hay quienes planifican, quienes actúan con el mal en la sangre. Estas mentes sádicas, enfermas, buscan inmortalizar sus actos, cobrar fama y mantenerse como leyendas, las que por desgracia existen. Y debemos tenerlos como ejemplos de lo que no debe volver a ocurrir. Esta es la lista de 10 asesinos peligrosos y sádicos que han sido seleccionados por su manera de exponer sus crímenes y convertirse al mismo tiempo en celebridades del mal. Puesto número 10. John Wayne Gacy, el payaso asesino, fue ciudadano ejemplar de Chicago, que incluso llegó a ser nombrado el Ciudadano del Año. Por su excelente trabajo y sobre todo, en sus tiempos libres, se dedicaba a convertirse en payaso y actuar para niños huérfanos. Las víctimas de John eran chicos solitarios o prostitutas, homosexuales, a quienes les ofrecía su coche para acercarlos a lugares cercanos o a algún bar. Una vez dentro, los atacaba con cloroformo o apuntaba con una pistola, para luego llevarlos a su domicilio para sadomizarlos y agredirlos sexualmente hasta llevarlos a la muerte. Puesto número 9. Harold Shipman, el doctor de la muerte. Harold Frederick Shipman era un doctor como cualquier otro, pero su vida se vio afectada al ser arrestado por primera vez por los cargos de robo de meperidina. Sus víctimas se caracterizaban por ser personas ancianas con enfermedades crónicas o en fase terminal. Dado su aspecto de doctor intelectual, él se ganaba la confianza de sus pacientes, pero nunca sabrían lo que les esperaba, ya que les inyectaría morfina para verlos morir tranquilamente. Su posición como doctor le permitiría falsificar los reportes de muerte por morfina y cambiarlos por causas naturales. Se calcula que el Doctor Muerte pudo haber matado alrededor de 218 personas. Puesto número 8. Jack el Destripador. Fue un asesino en serie de identidad desconocida que cometió varios crímenes en el año 1888, principalmente en el distrito de Whitechapel, en Londres, así como en las áreas más empobrecidas de los alrededores. El citado apodo se originó por una carta escrita por alguien que se adjudicaba los asesinatos bajo este alias, y como resultado, la difusión en los medios de comunicación y el boca a boca, dicho nombre pasó a ser conocido por la sociedad en general. Otro alias con el que también se le conocía era como el homicida de Whitechapel, el asesino, mandil de cuero o genio independiente. Con frecuencia Jack, el Destripador, es descrito como un asesino inteligente, eficaz, burlón, astuto, frío y obsesionado por el asesinato. Los ataques que se atribuyen involucraban mujeres prostitutas de barrios muy pobres en Whitechapel y tenía un modus operandi distintivo que consistía en la estrangulación, degollamiento y mutilación abdominal. Hoy en día, sus asesinatos siguen siendo fuente de inspiración para estudios en la materia criminal policíaca, debido a que los homicidios jamás fueron resueltos. La leyenda en torno a él se ha convertido en una combinación de investigación histórica, folclórica y fantasiosa. Puesto número 7. Ed Gein. Edward Theodore Gein fue un asesino, un ladrón de tumbas y un maniático norteamericano. Famoso asesino tejano que mató y despellejó a más de 30 personas en la década de 1950 con el fin de transformarse en mujer con la piel de sus víctimas. Fue declarado enfermo mental y pasó el resto de sus días en una institución psiquiátrica donde se destacó por su buen comportamiento. Falleció en el verano de 1984 a sus 77 años de edad por insuficiencia respiratoria. Ed Gein y sus macabros crímenes inspiraron varias obras claves en la literatura, en la música y el cine, como el personaje de Norman Bates en Psicosis, de Leatherface en la saga fílmica La Matanza de Texas y el de Buffalo Bill en El Silencio de los Inocentes. Puesto 6. Richard Leiva Ramírez Muñoz, también conocido como Richard Ramírez o por el apodo de Night Stalker. Fue un asesino en serie norteamericano que mató a 14 personas en la ciudad de Los Ángeles entre 1984 y 1985. Richard Ramírez fue capturado gracias a su última víctima, la cual sobrevivió al ataque y tuvo la fortaleza, tras ser violada, de asomarse por la ventana. Vio escapar a Ramírez en una furgoneta Toyota color naranja y se comunicó a la policía de inmediato. Casualmente, un adolescente vecino de la víctima había anotado la matrícula de la furgoneta, puesto que le había parecido sospechosa. Sin sospechar de su orden de caza, en
una de sus vueltas, unos hispanos le reconocieron por la calle y estuvo a punto de morir linchado por la gente que quería hacer justicia con sus manos. Fue acusado de 14 asesinatos, 5 intentos, 9 violaciones. Finalmente, el 3 de octubre de 1989, tras 4 días de deliberación, el jurado votó a pena de muerte, pero el 4 de noviembre fue ratificada a 19 penas de muerte. Ramírez murió de insuficiencia hepática en el Hospital General de Marín en la mañana del 7 de junio del 2013, con 53 años de edad. En el momento de su muerte, Ramírez llevaba más de 23 años de condenado y esperando su ejecución por el estado de California. Puesto número 5. El asesino del Zodíaco, famoso asesino norteamericano, cuya identidad sigue siendo un misterio. Asesinó a 37 jóvenes a finales de los años 60. El asesino del Zodíaco fue un asesino en serie que acechó el norte de California entre diciembre de 1968 y octubre de 1969. En una carta supuestamente suya confesó el asesinato de 37 víctimas, aunque la única confirmada fueron solo 4 hombres y 3 mujeres. De las mismas, solo 2 sobrevivieron para dar evidencia sobre la identidad del asesino, la cual era aún desconocida. Se estimó que el Zodíaco, como él mismo se hacía llamar, tendría entre 20 y 30 años en el momento de sus crímenes. Era blanco, corpulento, de pelo castaño y tenía conocimiento sobre el lenguaje cifrado y poseía una gran inteligencia. Se caracterizaba por confesar sus crímenes mediante mensajes cifrados, muchos de ellos aún sin descifrar. La identidad del asesino sigue siendo una incógnita. El Departamento de Policía de San Francisco declaró la investigación inactiva en abril del 2004, pero se reabrió el caso en marzo del 2007. Puesto número 4. Alexander Pichurskin es un asesino en serie ruso, conocido como el asesino del martillo, por matar a sus víctimas con esta herramienta, o el asesino del ajedrez, porque quería que sus asesinatos igualaran el número de casillas de un tablero de ajedrez, es decir, 64. Fue acusado de asesinar a 49 personas, pese que él mismo declaró haber asesinado a 61. Esto ocurrido desde el año 1992 hasta el 2006, cuando fue arrestado. Puesto número 3. Gary Leon Ridgway es conocido como el asesino de Green River. Se le encontró culpable de asesinar a 48 mujeres, aunque posteriormente confesó haber matado a 71. Es considerado uno de los asesinos en serie más prolíficos de la historia criminal de los Estados Unidos. Ridgway es un hombre de apariencia humilde, cuyo aberrante comportamiento sexual nace por su odio hacia las mujeres. Ese odio fue infundido por su madre, al ser quien maltrataba a los integrantes de su familia, especialmente a él y a su padre. Después de ser arrestado, habló con seriedad acerca de las mujeres que había matado. Hasta le preguntaron los motivos, los cuales no fue capaz de dar. En noviembre del 2001, cuando se disponía a abandonar la ciudad de Renton, Washington, fue arrestado por la policía y acusado de asesinato de 4 mujeres, cuyos asesinatos se atribuían al asesino de Green River. 4 asesinatos fueron confirmados en su contra, gracias a una muestra de ADN. Ridgway ha contraído matrimonio 3 veces y tiene un hijo. Utilizaba la fotografía de su hijo para atraer a las víctimas, a quienes las llevaba a su pick-up. En el 2003, en un juicio conmovedor donde los familiares de las víctimas pudieron decir lo que pensaban del asesino, Ridgway fue condenado a 49 sentencias, sin derecho a acceder a libertad condicional. Lo curioso, se rió mientras hablaron todas las mujeres. Cuando un hombre, un padre de las víctimas, le habló de perdón, logró llevarlo a las lágrimas. Evitó la pena de muerte al confesar todos sus crímenes, incluyendo algunos que la policía no había tenido en cuenta en sus investigaciones. Puesto número 2. Charles Manson, el manipulador. Charles Manson comenzó su vida como asesino serial después de mudarse a San Francisco y convencer a varios jóvenes de unirse a un grupo conocido como La Familia, en el que mataba a sus víctimas debido a que tenía el control total sobre ellos, luego de haberlos sedado con anfetaminas y LSD. Sus principales víctimas pertenecientes al movimiento hippie, ya que en los años 60 muchas personas pertenecían a esta sociedad. Hoy en día Charles sigue en prisión. Es recordado por el asesinato de Sharon Tate, quien estaba embarazada del cineasta Polanski. Se marcó la esvástica nazi en la frente una vez entró a prisión, y sus seguidores, quien aún hoy en día ven en él un líder de culto, siguen alabando sus actos. Hace poco se casó con una mujer 40 años menor que él y recibe miles de cartas de fanáticos en la cárcel. Puesto número 1. Sin duda alguna, el Miedo 365. Podemos reconocer las mentes más siniestras. Un hombre nacido en Austria, quien es reconocido como un alemán, Adolf Hitler.
El Führer fue canciller de Alemania entre 1933 y 1945. Llevó al poder al Partido Nacional Socialista Obrero Alemán, o Partido Nazi, y lideró un régimen totalitario durante el periodo conocido como el Tercer Reich, o Alemania Nazi. Además, fue quien dirigió a Alemania durante la Segunda Guerra Mundial, iniciada por él mismo, con el propósito principal de cumplir sus planes de expandirse por Europa. Bajo la dirección de sus fuerzas, Alemania y sus aliados ocuparon en 1941 la mayor parte de Europa y África del Norte. Esas ganancias territoriales decrecieron puntualmente después de la batalla de Stalingrado, hasta 1945, cuando el ejército de los aliados derrotaron al ejército alemán. Por motivos raciales, Hitler fue causa de la muerte de 17 millones de personas, incluyendo 6 millones de judíos y entre 1,5 millones de gitanos. Posteriormente, se denominó a todo este suceso como el Holocausto. En los últimos días de guerra, durante la batalla de Berlín, en 1945, Hitler se casó con su antigua amante, Eva Braun, y el 30 de abril de 1945 los dos se suicidaron en un búnker. Para evitar ser capturados, se dice que sus cuerpos fueron quemados. Miedos 365.